el capítulo 4. Vamos a leer un verso que tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, fíjese la expresión que utiliza Pablo: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En estos días se recuerda el nacimiento del Señor, y como lo ha dicho nuestro hermano, lo más probable es que no haya sido por estas fechas, por los datos que tenemos en la Escritura. Pero las personas que recuerdan el nacimiento del Señor, o esta fecha donde se recuerda, podemos utilizarla para hablarle a nuestros amigos el real propósito del nacimiento de nuestro Señor. Esta Navidad, que viene del latín nativitate, nace vida para ti. Ese es el significado, nace vida para ti. Es que el Señor Jesucristo, que Él es la vida, ha nacido para ti. Pero la pregunta que debes hacerte es si esta vida ha nacido realmente para ti, si el propósito de la venida del Señor realmente ha servido en tu vida, si en algún momento determinado de tu vida tú has tenido un encuentro personal con el Señor, si le has reconocido como Salvador personal de tu vida, si has creído en Él, que murió en la cruz del Calvario por ti. Y el Señor Jesucristo nació para morir, nació con un propósito. Y es interesante que dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Amigo, amiga, lo que tienes que saber que nada es casualidad. En los planes y el propósito divino, Dios había determinado que en un momento de la historia de la humanidad viniera su Hijo, que naciera su Hijo en este mundo. Estaba profetizado desde la antigüedad que él iba a nacer, no como las profecías que conocemos nosotros, terrenales, que a veces se rebuscan una y otra cosa, por ejemplo, al llamado Notre Dame. Pero las profecías bíblicas son exactas, decía que iban a ser, lo escuchábamos delante, Galilea de los gentiles, lugares geográficos específicos, nacería de una virgen, nacería estaría en aquella provincia, nacería en Belén de Judá. Son lugares geográficos específicos. Así son las profecías bíblicas, sin lugar a errores específicamente. Y dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, no antes y no después. Estaban todas las cosas dadas en aquel tiempo donde dominaba el Imperio Romano, donde José y María van a hacer un censo porque el emperador romano, que gobernaba allí sobre la provincia de Judea, les había ordenado censar al pueblo. Y allí, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Así como el Padre es eterno,
el Hijo también es eterno, y el Espíritu eterno también, la Santísima Trinidad, ideando este plan de salvación, este plan perfecto, en un momento determinado de la historia irrumpe naciendo en este mundo. Dios mismo entre los hombres. No podía venir un ángel o un querubín o algún ser creado aquí en la tierra, no. Tenía que ser Dios mismo. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y este envió a su Hijo, tenemos que pensarlo también con lo que nos dice Juan, que de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hecho de que Dios enviara a su Hijo nos está diciendo que Él se desprendió de algo. Él decidió en un momento determinado de la historia desprenderse de su amado, de el unigénito Hijo de Dios, y Él lo ha dado. Dios nos ha dado al Hijo de su amor. En este momento determinado de la historia, Dios envió a su Hijo. ¿Y cuál fue la forma que Él escogió para que su Hijo apareciera en este mundo? Nacido de mujer. Y aquí está. Se fija que está María, pero ni siquiera se nombra, se da su nombre, porque al parecer, obviamente, el plan no es de María. El plan y la gloria y todos los ojos deben estar enfocados en el Hijo. María, una buena hermana, una buena mujer, eso nadie lo discute, pero de ahí a darle atributos y méritos que la Biblia no le da, hay que tener mucho cuidado. Aquí dice, María es como un instrumento, nacido de mujer, nacido de mujer. María fue el instrumento que utilizó Dios para que naciera el Señor Jesucristo en este mundo. Y sabias son las palabras de la misma María en Juan capítulo 2, cuando dice, haced todo lo que Él os dijere, refiriéndose al Señor. Importante, las palabras de ella. Haced todo lo que Él os dijere. Los ojos, las miradas, los pensamientos deben estar enfocados en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo, no en otra persona. Y aquí menciona a María, pero de esta forma, nacido de mujer. Esa es la mención que se hace de ella, nada más. El Salvador es el Señor Jesucristo. El Hijo de Dios es el Señor Jesucristo. El Redentor, el que dio su vida, es el Señor Jesucristo. Ni un ángel ni un apóstol murió por nuestros pecados. Fue el Señor Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El peso de la ley. La ley fue dada a los hombres para que nosotros conozcamos que somos pecadores. ¿Cómo podríamos nosotros decir que mentir es pecado si la ley no dijera que mentir es pecado? Es solamente para eso. Porque ningún hombre ha podido y podrá ser salvo por cumplir la ley. Nadie puede ser salvo por cumplir la ley. Puede haber una persona, bueno, se mencionan los 10 mandamientos, pero la ley, los judíos tenían más de 600 mandamientos. Puede haber una persona que cumpla muchos mandamientos, pero si falla en uno, ha fallado en toda la ley. Toda. No hay hombre perfecto que cumpla la ley. Solamente hubo uno. Una persona en toda la historia de la humanidad ha cumplido la ley, a cabalidad, perfectamente. Esa persona es el Señor Jesucristo. Y Él nació bajo la ley, en el tiempo de la ley, y cumplió la ley. Él no vino para abrogar la ley, Él vino para cumplir la ley. Y nació en este mundo bajo la ley. Nació en este mundo de una mujer.
Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Uno podría decir, bueno, nació como todos los hombres, en cierto sentido sí, pero en otro sentido no, porque usted y yo nacemos de naturaleza humana, pecaminosa, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte y el pecado pasaron a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Pero el Señor, si bien nació, como lo dice bien aquí, de una mujer, no menciona de un hombre. Sabemos que el padre aquí terrenal fue José, José, pero el Señor fue engendrado, según el libro de Lucas, por el Espíritu Santo, simiente incorruptible, el Espíritu Santo, y se le dice a María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. ¿A qué otra persona en la historia de la humanidad se le ha dicho estas palabras? A nadie, a ninguno. El santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor, santo, santo, santo. Su vida impecable, su vida sin ningún pecado, sin ninguna mancha. Él nació de una mujer y nació bajo la ley, pero tenemos que ver el propósito, dice el verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Se recuerda el nacimiento de nuestro Señor? Pregúntese, ¿para qué? ¿Para qué nació el Señor? Aquí nos da un propósito cuando dice y utiliza la palabra para. Ese es el propósito. ¿Para qué nació el Señor? Para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, los que estaban bajo la ley. Por las obras de la ley ninguno puede ser salvado, pero por la gracia de Dios, por el Señor Jesucristo, cualquier persona puede ser salvada, cualquier persona, no importando la condición social, no importando la edad, no importando nada, cualquier persona, dice la Escritura, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando la Escritura utiliza esa palabra, para que todo aquel, es porque la salvación está abierta a todo el mundo. Todo aquel que quiera creer puede recibir esta salvación por gracia, por gracia. Efesios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Por gracia sois salvos. ¿Estás tratando de alcanzar tu salvación por las obras de la ley? ¿Cumpliendo los mandamientos de alguna congregación? ¿Tratando de portarte bien frente a la sociedad? ¿Siendo una persona correcta? ¿Así estás tratando de alcanzar la salvación? No lo podrás hacer. Te fatigarás, te cansarás, porque en algún momento fallarás, pecarás. Pero ¿qué nos pide el Señor? Que creamos en el Señor Jesucristo como Salvador personal, que depositemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, en el Hijo de Dios, nacido de mujer, nacido bajo la ley, porque Él nos redimió. Dice, para que recibiésemos la adopción de hijos. Él nos redimió y nos hace ser parte de la familia de Dios a través de esta adopción, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Los privilegios, las bendiciones espirituales se reciben. ¿Cómo yo puedo recibir? En el día de hoy muchos recibirán un regalo. Un regalo. ¿Se imagina usted si una persona le entregara, o usted le entregara un regalo a alguien y la persona le preguntara, ¿cuánto te debo? ¿Qué debo hacer para pagarte este regalo? Sería una ofensa. Pero muchos tratan de hacer eso con el regalo de Dios. Quieren tratar de pagar el regalo. Cuando a una persona le dan un regalo, uno extiende sus manos y lo recibe y dice, muchas gracias. Eso es lo que quiere Dios.
con el regalo divino que Él nos ha dado, con el regalo del Hijo de su amor. Nosotros extendemos nuestras manos con los ojos de la fe y decimos gracias, gracias Señor por este regalo. Lo recibo. Creo que tú enviaste a tu Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que me redimiese, para que muriera en la cruz del Calvario por mí. Recibo ese regalo. Y cada uno de los creyentes puede tener esa experiencia y recordar aquella experiencia cuando recibió la salvación del Señor Jesucristo y la recibió por fe, no por los méritos que nosotros quisiéramos hacer o los mandamientos que quisiéramos cumplir. La recibimos y dijimos, gracias Señor por salvarme, por redimirme. Y luego Dios envía a nuestros corazones, obviamente, el Espíritu de su Hijo y podemos clamar, Abba Padre, Abba Padre. En el momento que una persona cree en el Señor Jesucristo como Salvador, entra a la familia de Dios y puede llamar a Dios Padre. En aquel momento, antes de eso no. Hay un antes y un después de recibir al Señor. Nunca podemos decirle Padre a Dios si primeramente no hemos creído en el Señor Jesucristo, no le hemos recibido como Salvador. ¿Cuál es la invitación? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.